Bienvenido a convertir ecuaciones paramétricas a forma rectangular. La conversión de ecuaciones paramétricas en una ecuación rectangular se llama eliminar el parámetro, lo que significa que debemos eliminar la variable t, y aquí están las pautas generales. Número 1, vamos a resolver una de las ecuaciones para t. Paso 2, realizaremos la sustitución en la segunda ecuación. Y luego, paso 3, simplificaremos. Y luego normalmente resuelve para y un par de consideraciones adicionales. Si las ecuaciones involucran funciones trigonométricas, a menudo tenemos que usar una identidad trigonométrica para eliminar t. Y, por último, el dominio puede necesitar ajustarse o restringirse según la ecuación paramétrica original. Avancemos y echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí tenemos x es igual a 4t más 4, y es igual a t más 2. Entonces, primero resolveremos una de las ecuaciones para t. Será más fácil si resolvemos esta segunda ecuación para t. Entonces tendríamos y menos 2 es igual a t, así que ahora usaremos esto para realizar la sustitución en la primera ecuación donde tenemos x es igual a 4t más 4, luego reemplazaremos t con y menos 2. Entonces tendremos x igual a 4 veces la cantidad y menos 2 más 4. Ahora simplificaremos esto y resolveremos y entonces lo distribuiremos. Seguiremos adelante y combinaremos nuestros términos similares. Ahora agregaremos 4 a ambos lados, por lo que tenemos x más 4 es igual a 4 y el último paso para resolver y dividiremos todo por 4. Entonces tendríamos que y es igual a 1 4x más 1. Entonces, estas ecuaciones paramétricas representan una línea, y en forma rectangular esa línea es y es igual a 1 4x más 1. Nuevamente, observe que no hubo restricciones en t, por lo que t podría ser cualquier número real y, por lo tanto, no hay restricciones en el dominio de esta línea. Así que puedes seguir adelante y solo graficar la línea y es igual a 1 4x más 1, donde la intersección en y es positiva y nuestra pendiente es 1 4, así que subiremos 1 4 a la derecha. Entonces nuestra línea pasa por estos puntos. Vayamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos x es igual a la raíz cuadrada de t, y es igual a t menos 5. Ahora, aunque no se da la restricción, sabemos que t nunca puede ser negativo, porque tenemos x es igual a la raíz cuadrada de t. Por lo tanto, t tiene que ser mayor que igual a 0 para estas ecuaciones paramétricas. A continuación, sigamos adelante y resolvamos una de estas ecuaciones para t. Usemos la primera ecuación esta vez. Si x es igual a la raíz cuadrada de t, podríamos cuadrar ambos lados de esta ecuación, por lo que tendríamos t es igual a x al cuadrado. Y ahora realizaremos la sustitución en la segunda ecuación donde tenemos y es igual a t menos 5. Entonces tendremos y igual, y luego t es x al cuadrado menos 5. Entonces, la ecuación rectangular es y es igual a x al cuadrado menos 5. Pero como t tiene que ser mayor o igual que 0, eso significa que x también siempre será mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio para esta función debe restringirse donde x siempre es mayor o igual que 0. Entonces esta es una parábola desplazada 5 unidades hacia abajo, pero solo vamos a graficar la parte cuando x es mayor o igual que 0. Así que sigamos y hagamos una tabla t rápida aquí. Cuando x es 0, y sería negativo 5. Cuando x es 1. Tendríamos que y es igual a 4 negativos. Cuando x es 2, tendríamos 4 menos 5. Eso sería negativo. Luego, por último, cuando x es 3, 9 menos 5, eso nos daría que y es igual a 4. Avancemos y tracemos estos puntos. Aquí hay 0, 5 negativo, 1, 4 negativo, 2, 1 negativo y 3, 4. Esta sería la gráfica de nuestra curva. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos x es igual a la t negativa, y es igual a la t menos 1. Serán un poco más difíciles de resolver para t, pero sigamos adelante e intente resolver esta primera ecuación para t. La forma en que haremos esto es reescribir esta ecuación exponencial como una ecuación logarítmica. Así que sigamos y revisemos esto por un minuto. Recuerde, si tenemos e elevado a la potencia b es igual a, también es cierto que el logaritmo natural es igual a b. Entonces, en este caso,
tendríamos el exponente negativo t debe ser igual al logaritmo natural x. Entonces, si resolviéramos esta ecuación para t, multiplicaríamos ambos lados por 1 negativo. Tendríamos t igual a negativo una vez natural log x, y ahora aprovecharemos la propiedad de potencia de los registros, lo que significa que podemos tomar este coeficiente y moverlo al exponente en la x. Entonces tenemos t igual a logaritmo natural x elevado a la potencia de 1 negativo. Y ahora tomaremos esto y realizaremos la sustitución en esta segunda ecuación cuando y es igual a e para t menos 1. Entonces tenemos y es igual a e al logaritmo natural x al poder de 1 negativo menos 1. Y ahora aprovecharemos otra ventaja de los logaritmos. Recuerde, si esta base y la base del registro son iguales, esto solo nos dará x a la negativa. Entonces tendremos que y es igual a x al negativo menos 1, que es lo mismo que y es igual a 1 sobre x menos 1. Ahora hablemos del dominio por un minuto. Observe que no hubo restricciones en t en las ecuaciones paramétricas originales, lo que significa que t podría ser cualquier número real. Pero, tenga en cuenta que t también es el exponente de entonces, en ambos casos aquí, si tomamos e y lo elevarnos a la potencia de t negativo o t positivo, siempre será mayor que 0. Entonces, si a la t negativa siempre es mayor que 0, x también siempre será mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que restringir el dominio para que x sea mayor que 0. Entonces, avancemos y hagamos una tabla t para este gráfico, pero solo seleccione valores cuando x sea mayor que 0. Entonces, si x es igual a 1, tendríamos 1 menos 1, eso sería 0. Cuando x es igual a 2, tendremos 1 2 menos 1, eso sería negativo 1 2. Sigamos y seleccione x es igual a la mitad. Bueno, 1 dividido entre la mitad, nos dará 2, menos 1, entonces si es igual a 1. Avancemos y tracemos estos puntos. Aquí hay 1, 0, 2, 1 2 negativo estaría aquí, y 1 2. 1 estaría aquí. Observe que cuando x se aproxima a infinity, y se acerca a 1 negativo, entonces tenemos una asintoche horizontal aquí, y también tenemos una vertical asintoche, x es igual a 0. Entonces tenemos un gráfico que se parece a esto. Con nuestro dominio restringido avancemos y echemos un vistazo a uno más. Observe que en este último ejemplo tenemos x es igual a 3 cosine y es igual a 3 sen. Ambos implican funciones de truco. Entonces, en este caso, usaremos la identidad sin datos al cuadrado más los datos al coseno al cuadrado es igual a 1 para eliminar la variable t. La forma en que haremos eso es que resolveremos esta primera ecuación para cosine, y luego resolveremos esta segunda ecuación para sin. Entonces cosine sería igual a x dividido por 3. Y sin sería igual a y dividido por 3. Ahora, usando esta identidad trucada, podemos reemplazar sin cuadrado teta con y sobre 3 cuadrados. Y podemos reemplazar los datos de coseno al cuadrado con x sobre 3 al cuadrado. Y la suma también debe ser igual a 1 basada en esta identidad. Así que ahora seguiremos adelante y simplificaremos. Tendríamos y al cuadrado sobre 9 más x al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Ahora, multiplique todo por 9. Entonces, tendremos y al cuadrado más x al cuadrado igual a 9. Ahora deberíamos comenzar a reconocer esto como un círculo, donde el centro está en 0, 0 y el radio es igual a 3. Así que aquí está el centro, y dado que el radio es igual a 3, trazaremos 4 puntos a 3 unidades del centro, y ahora podemos dibujar el círculo. Y ahí está. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.